Teleamazonas presenta 24 horas. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Hoy la Fiscalía de los Estados Unidos pidió al jurado que declare culpable a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, de los 10 cargos que se le imputan. Esta fue la última exposición que hizo el gobierno federal contra el líder del cartel de Sinaloa. Les vamos a contar más adelante, además, las conexiones del Chapo Guzmán con Ecuador, esta vez las redes de lavado de activos. Hola, Diana. Hola, Víctor, amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Mientras tanto, en el Consejo de Participación Transitorio, les cuento que aprobó el informe de la Comisión Calificadora para la designación de los 9 jueces de la Corte Constitucional. La de hoy en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán fue la penúltima audiencia. La Fiscalía por última vez argumentó los cargos en contra del jefe del cartel de Sinaloa. Son 10 acusaciones y pidió al jurado que lo declare culpable en las 10. El Chapo Guzmán podría enfrentar cadena perpetua por estos delitos. Mientras tanto, en el tema de las relaciones del cartel de Sinaloa con el Ecuador, hoy hablamos de la red de lavado de activos. Por ejemplo, una empresa que procesaba harina de pescado en Ecuador y que la mezclaba con cocaína y que también servía para lavar activos. Empleados corruptos, algunos empleados que fueron sobornados, según se declaró en la Corte de Nueva York del aeropuerto de Quito, permitieron el aterrizaje de aviones cargados de dinero del cartel de Sinaloa. Esto, entre otras cosas, que la revisamos enseguida. Ecuador no solo fue un centro de operaciones para el tráfico de drogas del cartel de Sinaloa, fue también un centro de lavado de dinero, según se desprende del juicio. Este organigrama muestra la gigante red de países y empresas que servían para este propósito. Este documento de 2014 es de la Oficina de Control de Bienes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Aquí se detalla cómo operaba el cartel y quiénes eran los responsables en cada país involucrado. Aquí encontramos decenas de empresas, obviamente en México, también Colombia, Panamá, Uruguay, Guatemala, Estados Unidos y Ecuador. En la estructura se aprecia cómo dentro del bloque de la familia Cifuentes Villa aparecen algunos nombres en los que en la parte baja dice Ecuador. Son al menos 5. Líneas Aéreas Andinas, Lincandiza S.A., Quito, Ecuador. Gestores del Ecuador, Gestorum S.A., Quito, Ecuador. Comercializadora empresarial Team Business S.A., Quito, Ecuador. Snack Party, Quito, Ecuador. Negocios Internacionales del Ecuador, Nide Group S.A., Quito, Ecuador. Es conocido que la organización del Chapo Guzmán tenía empresas fachada o de papel. Por ejemplo, con su amante Agustina Cabanillas, planearon montar una compañía de cítricos en el Ecuador en el año 2012. La intención era lavar el dinero ilícito de la venta de drogas. Esta delación la hizo el colombiano Cristian Rodríguez, un ingeniero que fue el encargado de montar la red de telecomunicaciones del cartel. Alex Cifuentes, hermano de Jorge, declaró que en Ecuador había una empresa de seguros que ayudaba a lavar dinero. Usaban tarjetas electrónicas prepago, cada una con $9,900, que las cargaban en Estados Unidos y sacaban el efectivo en Ecuador. También habló de transferencias a bancos chinos. El cartel hacía triangulaciones para el lavado. En Colombia había una empresa que lo facilitaba, el nombre Monedeux. Hay una estructura que fue descrita por 2 de los testigos, donde se señala el manejo y la conveniencia para los carteles mexicanos y los carteles colombianos del uso del dólar en Ecuador como moneda válida, y esto les facilita los mecanismos de movimiento, ¿no? Hay también un elemento importante, y es el hecho de que ellos pueden entrar, o por lo menos eso fue lo que ellos informaron entre los años 2008 y creo que 2012, con dinero. ¿Cuál es esa?
o sea, ellos explicaron que iban con los aviones llenos de dinero a Ecuador, no dijeron específicamente las siglas de los aviones, obviamente, pero sí se dijo que ellos evitaban la revisión de la carga porque obviamente pagaban sobornos. ¿En alguna ciudad específica? Ellos hablaban de Quito. En los relatos que se producen en la Corte de Nueva York, el narco Jorge Cifuentes contó cómo el Chapo Guzmán creó una fundación a favor de los indígenas amazónicos que tenía que ver con iniciativas ante el cambio climático. Era un proyecto de lavado de dinero, una compañía que se oponía a la deforestación en el Amazonas y destinó dinero para sobornos para evitar la competencia en contratos gubernamentales. Nunca se aclaró si eso fue en el Ecuador o en algún otro país con territorio en selvas amazónicas. También reveló Jorge Cifuentes Villa que el plan era para 7 millones de hectáreas para llegar a mover unos 1.000 millones de dólares. Pero no es todo. A esta periodista le ha llamado la atención especialmente una denuncia que se hizo en el estrado. Es una que se dedica a la generación de una harina de pescado con los huesos del pescado y que sería pues un mecanismo ideal para colocar y meter la droga no solamente hacia los Estados Unidos sino hacia otros países del mundo y a la vez lavar dinero a través de los productos de esa empresa que definitivamente, según lo que se ha presentado por parte de la Fiscalía, tiene una estructura que funciona en Ecuador. Son las conexiones del Chapo Guzmán en Ecuador. Todo expuesto en el juicio de la historia. ¿Cuánto más existirá que no se haya denunciado aquí? Habrá que ver. Con cámaras de Edison Choco, Milton Pérez, 24 horas. Bien, mañana les hablaremos sobre la infiltración que tuvo el cartel de Sinaloa en algunos jueces y fiscales de nuestro país durante muchos años. También hablaremos sobre los infiltrados del cartel de Sinaloa que vivieron en el Ecuador y que desde allí operaron. Además, la última audiencia, que será la exposición de la defensa del Chapo Guzmán en la última vez que pueda dirigirse hacia el gran jurado y hacia el juez Kogan. Les contaremos más detalles. Regresamos contigo al Ecuador, Diana. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Gracias por la información. Mucho que contar. El Consejo de Participación Transitorio concluyó el proceso de designación de los 9 jueces de la Corte Constitucional, toda vez que aprobó el informe de la Comisión Calificadora del proceso. Tras casi 5 meses de proceso de selección y 4 meses de vacancia constitucional en el país, el Consejo de Participación Transitorio dio a luz finalmente a la nueva Corte Constitucional, que estará integrada por los 9 mejor puntuados del concurso que llevó a cabo la Comisión Calificadora. Los 9 jueces constitucionales son Hernán Salgado, Teresa Núquez, Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Alí Lozada, Daniela Salazar, Enrique Herrería, Carmen Corral y Carla Andrade. En ese orden, de acuerdo con la puntuación obtenida en el concurso. Dar por conocido este oficio y comunicar a la Asamblea para que posicione a los elegidos. La resolución de la designación será remitida en las próximas horas a la Asamblea Nacional para la posesión correspondiente, que podría ser la próxima semana. Una de las principales tareas que tendrá la nueva Corte Constitucional, luego de elegir a sus autoridades, será decidir cómo abordarán las 8.102 causas pendientes que, según la propia Corte Constitucional, aguardan una resolución. Yo creo que está integrada con ecuatorianos que han demostrado en su corta o en su larga carrera realmente probidad, y yo estoy muy entusiasmado de que es un paso positivo para que realmente existe liderazgo jurídico moral que necesita el Ecuador en la cabeza más alta, que en este caso es la Corte Constitucional. El Consejo de Participación Transitorio también recibió este miércoles el informe de la investigación de la Refinería del Pacífico, el informe para la designación de la Comisión Técnica que designará al superintendente de compañías y designó también a los consejeros suplentes del CNE, entre otros temas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Pugnas internas y señalamientos por presuntas injerencias marcaron los 7 meses de funciones del Consejo de la Judicatura Transitorio. La postulación de Juan Bisueta, hasta ahora director del organismo, podría ser impugnada por quienes lo señalan de haber interferido en procesos judiciales.
Tenemos la satisfacción del deber cumplido. Pese a esto, Juan Vizueta, hasta ahora director del Consejo de la Judicatura Transitorio, admite que lo que queda pendiente en materia de reformas a la justicia no es poco. Reconoce que el organismo que estuvo en funciones 7 meses perdió mucho tiempo en pugnas internas, pues apenas 3 meses después de haber asumido funciones, Vizueta era señalado además desde el interior del organismo por presuntas injerencias en procesos judiciales, una de ellas relacionada al caso Valdivieso. Que se había beneficiado a una de las personas que estaba acusada como autor material del caso Valdivieso, de haberse beneficiado de que no se le dictara la prisión preventiva, a pesar de que se demostró que durante aproximadamente 18 oportunidades no se presentó. Y cuando verificamos quién era el abogado que lo defendía, resultó ser que era socio del director general de la Judicatura del momento. Se trató simplemente de una conjetura de parte del abogado, de los interesados. Pero no es el único cuestionamiento. Lo mismo en el caso del ex asambleísta Galo Lara, que en ningún sentido, pues luego de haber permanecido en este cargo, pudimos intervenir en ninguna causa. El ahora postulante a la Fiscalía General del Estado podría ser impugnado en su momento por quienes lo acusan de estar detrás de varias jugadas administrativas para favorecer a uno que otro procesado. Yo voy a consultar con la familia Valdivieso y si ellos están de acuerdo, nosotros estaríamos entre las personas que impugnaríamos eso. Todas las acusaciones tienen que ser demostradas. Sin embargo, los dedos apuntaron también al vocal Aquiles Rigail, quien fue cuestionado por enviar cartas a un fiscal y a un juez en 2 procesos. Mientras Pablo Albán señalaba que este era un acto de injerencia, Rigail decía que solo se trataba de una solicitud de información. Esta lluvia de cuestionamientos hizo que en septiembre de 2018 el Consejo de Participación Ciudadana prohíba al organismo transitorio evaluar y sancionar, con lo que la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia quedó suspendida. Ahora esta será una de las tareas del Consejo de la Judicatura definitivo, que también deberá concretar el prometido análisis a los patrimonios de jueces y fiscales a cargo de casos de narcotráfico, reestructurar temas administrativos y demás asuntos pendientes que un cuestionado organismo de transición no pudo concretar. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley de la Función Legislativa, que crean un comité de ética para que evalúe las acciones de los legisladores. Hay cuestionamientos a la propuesta. Las tan esperadas reformas a la Ley de la Función Legislativa se debatirán en primera instancia. Esto después de que la Comisión de Justicia en un segundo intento apruebe el documento, aunque con una petición desde la Presidencia de la Asamblea para que se suspenda esta sesión. Ha sido mal informado desde algunos lugares a la Presidencia sobre textos con los cuales al parecer no estarían de acuerdo y que esta comisión ha debatido. Aguiñaga se refiere al Comité de Ética que reemplazará a la Comisión Multipartidista. Que el Comité de Ética se convierta en un ente que realmente asegure el cumplimiento de esta normativa constitucional y las sanciones que corresponden. No se le quita ninguna atribución al CAL, que parece ser que es lo que le quita el sueño a algunas personas. Y es que precisamente en el CAL tienen reparos. No puede ser juez y parte dentro de un proceso el mismo Comité de Ética. Por lo menos el CAL pues tiene que calificar el proceso para luego pasar a este Comité de Ética. Es importante no tener que tratar los temas administrativos en el ámbito legislativo, sino exclusivamente aquellos temas que ameriten el conocimiento y que impliquen posiblemente el involucramiento de ciertos asambleístas. Incluso al interior de la comisión existen preocupaciones. De pronto se vaya a constituir en un espacio de persecución a los señores asambleístas. La comisión aprobó el informe con 7 votos, los otros 5 miembros faltaron a la sesión. Bueno, eso se ve que es una maniobra de la presidencia. Estuvieron llamando a los legisladores de la Comisión de Justicia para que no vengan, para que no den quórum. La presidencia de la Asamblea quiere tener el control del texto legislativo. Ahora el proyecto está en manos de la presidenta de la Asamblea para que sea puesto al debate en el Pleno. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Pleno conocerá el próximo martes los 2 informes sobre la investigación a la legisladora Ana Galarza. Andrea Samaniego informa.
El Consejo de la Administración Legislativa anunció que será el Pleno de la Asamblea Nacional el que decide el futuro de la legisladora Ana Galarza. La asambleísta fue investigada por supuesta gestión de un cargo público. Al Pleno llegarán 2 informes, uno que es el de mayoría, que habla sobre una sanción administrativa, y el otro que busca la destitución de la legisladora del Movimiento Creo. En este caso, en primera instancia, será el informe de la mayoría y será votado él mismo, y en caso de que así procediera, podría ser votado el informe también que fue emitido por la minoría. Sobre los 2 informes tendremos que hacer votaciones. No cabería otra resolución. La legisladora Ana Galarza tiene pleno derecho a defenderse, a presentar las pruebas de descargo frente al plenario, a fin de que el debido proceso sea respetado. Lo que vamos a respaldar es el derecho que tiene ella a defenderse. La presidenta del Legislativo anunció que este caso llegará al Pleno de la Asamblea Nacional el próximo martes. Cerca de $900 millones ha recaudado el llamado Impuesto Verde desde su aplicación en 2012. El dinero, según el Ministerio de Finanzas, fue destinado para gastos permanentes. El impuesto ambiental a la circulación vehicular entró en vigencia en el año 2012 con la Ley de Fomento Ambiental. En los considerandos de la ley se anotó que la finalidad de este tributo no solo era recaudar ingresos para la construcción de carreteras, hospitales o escuelas, sino lograr que los ecuatorianos tengan conductas ecológicas más responsables. Por su parte, Petroecuador argumentó que la recaudación del impuesto permitiría mejorar el octanaje de las gasolinas, aunque la oferta fue solo temporal. Desde su aplicación, el también llamado Impuesto Verde ha recaudado cerca de $900 millones. Pero este año el ingreso será mayor, ya que los propietarios de los autos con un cilindraje mayor a 2.500 centímetros cúbicos y con más de 5 años de antigüedad pagarán el tributo de manera íntegra. Entre el 2012 y el 2018 hubo descuentos de hasta el 80%, de ahí que una parte de la Asamblea pide ahora su eliminación. Y la fórmula que se aplica supuestamente para evitar la contaminación ambiental no tiene nada que ver cómo se deben concebir los impuestos. Según el artículo 135 de la Constitución, la revisión de tributos es una facultad del presidente. Sin embargo, los que promueven la eliminación se acogen al tercer inciso del artículo 140, donde se confiere a la Asamblea la facultad para que en cualquier tiempo pueda modificar o derogar una ley, siempre y cuando ésta entre en vigencia vía decreto, como fue el caso. Uno de los argumentos de quienes creen que el tributo funciona es un estudio de las Naciones Unidas. Entre el 2011 y 2016 señalaría que en Ecuador se redujo el número de vehículos de alto cilindraje y en cambio aumentó la cantidad de autos de bajo consumo de combustibles. Solo este año por el Impuesto Verde se recaudarían cerca de $300 millones. El gobierno ha dicho que al igual que los demás tributos, lo recolectado servirá para cubrir gastos. Joana Ramos, 24 horas. En el foro Perspectivas Económicas, expertos dieron sus diagnósticos sobre la situación fiscal del Ecuador. También participó el ministro de Economía, quien habló sobre los planteamientos que proponen para corregir ineficiencias y para reformar normativas. 3 criterios económicos, incluido el del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, plantearon las perspectivas económicas del 2019. Vamos a tener un recorte de sueldos y salarios, vamos a abrir una monetización de activos, el ajuste de subsidios a los combustibles, por ejemplo, el gas centralizado en los domicilios. Todavía hay que corregir algunas cosas. O el diésel que compra el Estado para la generación termoeléctrica es un diésel subsidiado. Además, el ministro anunció parte de lo que esperarían con las reformas laborales. El régimen laboral ecuatoriano lo que está haciendo es expulsar a esas personas, jóvenes, mujeres y nuevas contrataciones, de la formalidad. Y el paquete de reformas, Ley de Fomento Productivo 2. Tiene que haber un Banco Central independiente que sea capaz de opinar sobre la política económica, alertar ciertas cosas, estará lista para el primer trimestre. A criterio de Abelardo Pachano, no habría soluciones al menos en los próximos 2 años. Es una crisis fiscal, es una crisis externa, ambas son reales, y es una crisis potencialmente monetaria. Uno empieza a ver un poquito en una perspectiva mayor a los 2 años la posibilidad de que volvamos a tener tasas de crecimiento. Por su parte, el exministro Fausto Ortiz plantea una propuesta. Más impuestos o mejores impuestos. Hacer un cambio en esa salida de divisas, incorporar quizás un par de puntos del IVA. El ministro Martínez también pidió a la ciudadanía dar valor al hecho de que tomaron decisiones con costo político.
Esto es, la eliminación de subsidios a los combustibles. Seamos realistas, estas decisiones tienen un costo político y me parece que a eso hay que darle un valor. Ecuador continúa buscando opciones de financiamiento para este año y es por ello que Richard Martínez acudió a Washington para mantener reuniones con organismos multilaterales. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Más noticias, amigos. En la declaración del ex directivo de Odebrecht no solo se menciona a Jorge Glass y a Glory International. Luis Mameri asegura que entregó $4,5 millones al ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien mediante un comunicado indicó que ya respondió ante la Fiscalía. Ministro Jorge Glass. La fiscal general subrogante ayer no solo confirmó que la declaración de Luis Mameri no consta en los expedientes de la Fiscalía, sino además que se convertirá en un nuevo elemento para ellos. ¿Lo van a incluir entonces en el expediente que usted tiene? Lógicamente, es una información bastante interesante para el proceso que estamos llevando a efecto. Lo cierto es que en esta declaración Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, no solo menciona a Jorge Glass y a Glory International, también al ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Dijo textualmente que en el 2010 José Concienzao necesitaba realizar pagos a Alexis Mera. Allí se acordó $1.3 millones. Posteriormente, Concienzao le dijo que Alexis Mera había acordado nuevos pagos indebidos, ahora por un valor de 3.5 millones. Solicitamos una entrevista con el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien nos dijo que prefería contestarnos por escrito, y así lo hizo. Alexis Mera, a través de este comunicado, aseguró que en el juicio contra el ex vicepresidente se me investigó y no se encontró indicio alguno en mi contra. Lo que ha hecho Odebrecht de ser ciertas las afirmaciones de Mameri y Santos es permitir que se robe a mi nombre sin ninguna verificación, y concluye advirtiendo que no descarto iniciar acciones judiciales contra la compañía Odebrecht por tremenda insinuación en caso que afecte mi limpia hoja de vida de servicio al país, firma Alexis Mera. Ayer la fiscal general, tras consultarle sobre la situación del ex secretario jurídico de la presidencia luego de conocerse de este video, dijo esto. Todos los que hayan sido nombrados tendrán que llegar a Fiscalía. Y en la delación de Mameri también se menciona otros nombres, como el del empresario Federico Dávalos, el que según Mameri representaba a funcionarios públicos de SELEC. Para el proyecto Manduriacu se pagaron $6.4 millones a su favor, según Mameri. El subsecretario de Acción Política, Iván Granda, sugirió ayer a la Fiscalía que los directivos de Odebrecht sean llamados a declarar, pues pese a que en el 2017 el exfiscal Carlos Vaca fue a Brasil en busca de estas delaciones que hoy son publicadas por IDL Reporteros, estas no habrían llegado a la Fiscalía de Ecuador tras la cooperación con ese país. Dayana Monroy, 24 horas. El Pleno del Consejo de Participación Transitorio recomendará a la Fiscalía General del Estado vincular al expresidente, ex vicepresidente Jorge Glass y al excontralor Carlos Polit en las investigaciones por el caso de la refinería del Pacífico, cuyo informe fue aprobado por unanimidad. El Consejo Transitorio pide la vinculación del excontralor porque habría cooperado dentro de una presunta organización ilícita al neutralizar los procesos de auditoría de Contraloría, y a Glass porque en todos los procesos con indicios de responsabilidad penal iniciados por Contraloría tras la salida de Polit se evidenciaría participación del ex vicepresidente para favorecer a Odebrecht. El Consejo Nacional Electoral creará una comisión para supervisar de cerca el sistema informático de todo el proceso electoral. La próxima semana el Pleno deberá aprobar su creación. Daniela Valencia informa. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, anunció la creación de una comisión técnica encargada de vigilar los sistemas informáticos para el proceso electoral. Esto con miras de evitar cualquier percance o apagón en las elecciones seccionales a desarrollarse el próximo 24 de marzo. En esta semana, a más tardar la próxima semana, nos pondremos ya de acuerdo y aprobaremos el reglamento de funcionamiento de esta comisión en el Pleno del Consejo Nacional Electoral para ya hacer oficialmente la presentación de los profesionales que nos acompañarán en este proceso. El país puede estar tranquilo que el sistema informático va a estar garantizado para dar cuenta de exactamente lo que pasa en tiempo real. Estas declaraciones las dio en el marco del último encuentro con representantes de gobiernos autónomos descentralizados y representantes de municipalidades. Y tener candidatos y candidatas mucho más comprometidos con las reglas establecidas de cara a las elecciones que se avecinan y que se realizarán en 53 días. Estamos en cuenta regresiva, señores y señoras. Las campañas electorales iniciarán el próximo martes 5 de febrero.
Organizaciones sociales y sindicales marcharon en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno. De no ser escuchados, anuncian movilizaciones similares. Como un caudal que se abre paso entre los muros del centro histórico de Quito. Así se vislumbró la tarde de este miércoles la marcha convocada por organizaciones sociales y sindicales. Cientos de personas se autoconvocaron para manifestar su rechazo a las medidas económicas adoptadas por el gobierno, entre ellas la posibilidad de que se privatice o entregue en concesión algunas empresas del Estado. Cuando ha sido CNT la que le ha dado ingresos al Estado ecuatoriano y por ende no podemos permitir que es el gobierno de los empresarios, debe entender y debe gobernar para los 16 millones de ecuatorianos, no para los mismos de siempre. A esta exigencia se suma el resolver la situación actual del IES, evitar que el pueblo se vea afectado por la reducción de subsidios y que el gobierno no acepte las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Sí nos asusta de ver que el gobierno se presta a ser arrastrado por firmar la carta de intención con el Fondo Monetario, ¿por qué no les cobra a los empresarios? ¿Por qué no les cobra a los que se robaron? Para ellos el diálogo que promulgó el gobierno quedó en palabras, pues sus aportes no fueron tomados en cuenta. La movilización, dicen, comprobó este distanciamiento con el gobierno, pues al intentar ingresar a la Plaza de la Independencia, un fuerte resguardo policial se los impidió. Un diálogo sin respuesta, un diálogo de oídos sordos, entonces vemos que es solamente como un engaño, nada más. Esta marcha es la primera de una serie de movilizaciones, pues demostrarán al gobierno que el pueblo necesita tomar partido de las decisiones que orienten su futuro. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En un operativo realizado esta madrugada, la policía detuvo a la banda de delincuentes que robó más de $1 millón de una agencia bancaria en un centro comercial de Manta. 16 personas fueron detenidas, entre ellos personal del banco. Las labores de inteligencia realizadas por varias semanas dieron resultado. Esta madrugada la policía pudo dar con la banda de delincuentes que a inicios del mes pasado robó una agencia bancaria en Manta. Durante el operativo denominado Mega Avalancha 6, se allanaron 22 inmuebles en 6 ciudades de 3 provincias. 16 personas fueron detenidas. Lo que se conoce hasta ahora, tres cajeras del banco, el guardia y 3 personas que se observan en videos. El robo al banco se produjo el 9 de diciembre del año pasado, cuando según la Fiscalía, 3 cajeras de la institución crediticia fueron secuestradas y obligadas a ingresar a la sucursal bajo amenazas de muerte. $1.400.000 fue el monto sustraído. Ahora la policía asegura que existen llamadas y conexiones entre el personal del banco y los delincuentes. Tenemos funcionarios que sí pertenecen a la entidad bancaria, sí tenemos participación dentro de la estructura, pero vuelvo y repito, se están individualizando el grado de responsabilidad de acciones de cada uno de ellos. Los detenidos además tienen antecedentes penales. Algunos de estos delincuentes ya han intervenido en hechos anteriores, en robo a otros bancos y sacapintas, y también han estado involucrados en actos como asesinatos, tenencia de armas, sustancias sujetas a fiscalización, robos sistemáticos y calificados por violación. Durante los allanamientos se incautaron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, celulares y vehículos que eran utilizados por esta organización. Y muchos más documentos que van a ser sujetos a análisis para que la Fiscalía, en el proceso de investigación que lo estamos desarrollando, ya una vez detenidas estas personas, la Administración de Justicia va a hacer lo que en derecho corresponde. La policía continúa con las investigaciones para conocer si existen más personas involucradas con este hecho. Joana Ramos, 24 horas. La Fiscalía continúa investigando la procedencia del $1 millón hallado este fin de semana en la terminal terrestre de Guayaquil. El sujeto que iba a recibir el dinero llegó desde Huaquillas. Se presume el efectivo es producto del narcotráfico.
El dinero llegó a bordo de una camioneta en la que se transportaban los primos Valencia, Jofre y Edwin, quienes habitaban en la isla trinitaria sur de Guayaquil. En sus declaraciones indicaron fueron contratados para entregar el efectivo a una tercera persona, Jofre B., quien vino desde Huaquillas a recibir el encargo. Por la cual ya se tenía conocimiento que estas personas se iban a reunir en el terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil. Agentes de la policía confirman venían siguiendo las actividades de los dos sujetos que llegaron a la terminal terrestre de Guayaquil, con 2 cartones que contenían cerca de $1 millón. Justo cuando estaban entregando el dinero, fueron detenidos en delito flagrante en el parqueadero. La Fiscalía, conjuntamente con la policía, está ahondando las investigaciones a fin de determinar el origen de estos valores, de dónde provienen, a qué actividad se dedicarían estas personas. La operación Avalancha se ejecutó este fin de semana en el puerto principal por parte de la Dirección Nacional de Antinarcóticos. A los 3 sujetos involucrados en este hecho se les dictó prisión preventiva por enriquecimiento privado no justificado. Catalina García, 24 horas. Y les contamos que los policías que caen en procesos judiciales cumpliendo su labor deben pagar sus propios abogados. Esa es la realidad que atraviesan los agentes ecuatorianos. Un exdirector de la Unidad de Secuestro y Extorsión de la entidad sostiene que incluso ellos deben reponer las balas que usan. A mí me pagan mis honorarios los policías, no la Policía Nacional. Lo dice un abogado que defiende a 3 policías que fueron denunciados de robo por los presuntos microtraficantes que detuvieron durante un allanamiento. Y ellos no son sus primeros clientes uniformados a quienes por conflictos en el ejercicio de sus funciones debe defender. Varios policías, dentro de mi carrera, a varios policías. Porque la policía no tiene abogado de la institución para defender a los policías. Clever Carrión, exdirector de la UNACE, la Unidad Antisecuestros de la Policía, explica que la institución sí tiene un departamento jurídico, pero que no es para todos. Se encarga únicamente de temas institucionales de los jefes, de la institución como tal, y de las filas policiales se desconoce o se hace caso omiso. No se le da ese acompañamiento que debe existir para el miembro de la Policía Nacional que está en la calle, en contacto con el ciudadano. Según testimonios de propios agentes, incluso cuando deben ir a defender su parte policial tras una detención, necesitan estar acompañados por un abogado. Eso les cuesta unos $10 o $20. Este monto también lo cubren ellos. La falta de acompañamiento jurídico para los agentes de policía es reconocida indirectamente por el Ministerio del Interior, pues hace pocos días se ordenó a las gobernaciones del país a que con sus abogados se patrocine a los agentes que están enfrentando procesos legales. Que los abogados de las distintas gobernaciones estarán activados para defender los casos en que injustamente son detenidos y apresados miembros de la Policía Nacional. Pero este es solo uno de los problemas. Hay más. Conversado con policías y me dicen que hasta las balas se las descuentan a ellos, cuando por cualquier necesidad ellos tienen que disparar. Una vez más, el exdirector de la UNACE lo reconoce y revela un detalle más. Lamentablemente tienen que ellos recurrir al mercado negro. Dayana Monroy, 24 horas. Policías e intendente de policía en Ibarra acudieron a la Comisión de Relaciones Internacionales para explicar su actuación en el asesinato de Diana a manos de su pareja. Los uniformados dijeron que ellos trabajan en prevención e investigación y que no eran un equipo especializado para esa situación, que solicitaron a grupos élites, pero no llegaron a tiempo para salvar a Diana. René de Solá será la principal autoridad de la Embajada de Venezuela en Ecuador. Así lo dio a conocer la Asamblea de ese país en sus redes sociales. Además, la Cancillería ecuatoriana confirmó que se extenderá la emergencia migratoria en el país. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, nombró este martes representantes diplomáticos en una decena de países que reconocieron la autoproclamación del jefe legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Las designaciones abarcan Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Perú y Ecuador. Aquí, por ejemplo, se nombró a René de Solá, quien mediante su cuenta Twitter agradeció la designación. Hoy acepto una gran responsabilidad con Venezuela y todos los venezolanos residentes en Ecuador.
Hago desde ya un llamado a la unidad y a trabajar en conjunto por el cambio que todos queremos. Sin embargo, esta designación aún no se oficializa en Ecuador, ya que hasta el momento a la Cancillería no ha llegado ninguna notificación. En el caso de que se produzca la notificación, el procedimiento normal es de reconocimiento al funcionario designado por el gobierno que reconoce el gobierno del Ecuador, sí, que es el del presidente Guaidó. Pues sí. Cancillería espera la notificación de Guaidó de la Asamblea de Venezuela para reconocer al nuevo embajador o encargado de negocios en Ecuador, quien en la actualidad la ocupa Pedro Sassone. Cualquier nombramiento es absolutamente ilegal, viola toda la normativa jurídica internacional. Que se le quiera reconocer es un problema del gobierno ecuatoriano. Sobre el tema del documento apostillado, las autoridades ecuatorianas recomendaron a los ciudadanos venezolanos que regularicen sus documentos para así ejercer sus actividades laborales con total normalidad. Estamos en la obligación de implementar una medida que garantice la seguridad nacional, la seguridad del Estado. La autoridad además reveló que la emergencia por el flujo venezolano se ampliará un mes más. Hasta el 28 de febrero está previsto incluir a Sucumbíos, a más de Carchi, Pichincha y El Orón. En Quito, Paul Coello, 24 horas.